Bienvenidos a otro episodio de Conexiones UP. Les saluda Rocío Rivera de la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. Hoy estamos transmitiendo desde Nexo Digital, la radio online de la Facultad de Comunicación Social. En este episodio estaremos conversando con las estudiantes Maricruz Morán y Kathleen Quesada, quienes tuvieron la oportunidad de participar en el proyecto de pasantías académicas de los estudiantes de la primera corte de maestría en toxicología de la Universidad de Panamá. Estas estudiantes tuvieron la oportunidad de viajar a diferentes países para poder conocer parte de este proyecto. Le damos la bienvenida a Kathleen y a Maricruz. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Sí, para hablar un poquito sobre este proyecto, podemos decir que el proyecto es financiado por la Universidad de Panamá, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, el Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos CIMED y por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología CENACIT. Esto a través de la Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas. El objetivo de este proyecto es fortalecer el capital humano vinculado con la maestría en toxicología, en competencias investigativas orientadas a la toxicología analítica forense, ambiental y ocupacional, incluyendo el proyecto analítico experimental y la interpretación de resultados. En esta oportunidad podemos conversar con nuestras invitadas y a quien le damos la bienvenida nuevamente. Empezamos con Maricruz Morán. Maricruz Morán, ella tiene una maestría en toxicología con énfasis en toxicología analítica y forense y participó en este proyecto en el país de México y Argentina. Bienvenida, Maricruz. ¿Qué nos puedes decir sobre tu gran experiencia en este proyecto? Sí, buenos días. Nuevamente gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí y contar mi experiencia en estos dos países, tal como usted lo mencionó. En este proyecto de pasantía tuve la oportunidad de visitar primero el país de México. Estuve específicamente en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí estuve dentro de lo que era el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos, que pertenece a lo que es el Consorcio de Estudios de los Componentes del Veneno de Animales Ponzoñosos. A cargo de mí estuvo el doctor Gerardo Corzo, y allí lo que queríamos hacer, pues, era estudiar el veneno de los escorpiones panameños, ¿sí? Tal como sabemos, estos venenos, esto es un rompecabezas, esto es una mezcla de muchas cosas. Entonces nosotros queríamos separar este veneno por técnicas muy específicas. Luego esas fracciones o esas porciones que tenían o presentaban una mayor proporción eran las que nos interesaban. Y de allí tomamos esas fracciones, queríamos saber cuánto pesaban y luego se las inyectamos a ratones. El propósito de esto era saber si dentro de estas fracciones había alguna que generara un aumento en una enzima. Esa enzima era la creatina quinasa, ¿sí? Ella se aumenta específicamente cuando hay un daño muscular. Entonces, el objetivo era verificar si el veneno tenía presente algo que me generara este aumento, porque en los casos de envenenamientos escorpiónicos en niños principalmente, se ha observado que hay un incremento de esta enzima. Entonces, este fue el objetivo principal que teníamos cuando visitamos este país. Y bueno, también estuvieron otros docentes de la universidad de allá que me proporcionaron información, me acompañaron en todo el proceso para generar esto, que fue la doctora Erlinda Clement y el doctor Iván Arenas. Por otra parte, también estuve en Argentina. Acá en Argentina estuve un mes y ese mes tuve que visitar 4 lugares diferentes, ¿sí? Principalmente esto iba a hacer la rotación en la sala de toxicología del Hospital General de Agudos. Allí estuvo a cargo de mí la doctora Analía Cortés
todo lo que veíamos ahí principalmente eran pacientes que tenían un consumo problemático de sustancias y consumo problemáticos de alcohol. Entonces aquí pues veía todo ese proceso, cómo se admitían los pacientes, cómo era el procedimiento de atención que le daban a ellos y cómo era el proceso del alta hasta que ellos llegaran a una salas de rehabilitación, ¿sí? Dentro de estas 2 semanas en este hospital, también tuve la oportunidad de visitar el Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, también en Ciudad de Buenos Aires. Allí estaba a cargo la doctora María Rosa González Negri. Ellos, en específico, lo que tienen es un centro de toxicología, es un centro de llamadas. Entonces, ellos operan dentro del hospital y ellos reciben llamadas de casi de todo el hospital, por ejemplo, en casos de intoxicaciones. Se te llaman, me dicen, sí, mira, me intoxiqué con esto, la sustancia decía esto, el etiquetado decía esto, y dependiendo la gravedad o cómo se sienta el paciente, ellos derivan y indican, vaya a tal lugar, vaya a este hospital, el más cercano que le quedan, o le dan procesos de primeros auxilios que puedan hacer en ese momento y luego vayan al hospital. ¿Y cuál fue tu experiencia en cuanto al recibimiento que te dieron en estos lugares que fuiste? Muy bueno, muy bueno. Pues era una de las pocas panameñas que iba, por ejemplo, a Argentina. Prácticamente una de las primeras panameñas que iba a estar. Bueno, no las primeras, porque ya había ido unos estudiantes antes que eran de medicina del trabajo, pero específicamente en el área de toxicología de la Universidad de Panamá era la primera, porque pues no teníamos así que... Y ellos estaban emocionados también, o sea, tanto de parte de ellos y de parte mía, emocionados por el recibimiento y el compartir y el vínculo que se estaba generando entre Argentina y Panamá. Claro, y la experiencia única. Exacto, una experiencia única. Bueno, ya después de ese proceso de hospitales, entonces pasé a otro instituto. En ese instituto también estuve 15 días. Ese era el Instituto Nacional de Producción de Biológicos, INPB, Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud, ANLIS, doctor Carlos Malbrán, también en Ciudad de Buenos Aires. Allí me recibió muy amablemente el doctor Adolfo Rafael de Roth, que era el jefe a cargo de ese laboratorio. Y bueno, allí lo que hicimos, más que ensayos con los venenos y esto, fue visitar las mismas instalaciones y me explicaron todo lo que ellos hacen allí. Visité todo lo que era la parte de bioterios, tanto de experimentación como de producción. Visité todo el área de mantenimiento en cautiverio de las serpientes, de los escorpiones, de las arañas. Y un punto muy importante, que tampoco es que dejen a muchas personas, pero me dieron la oportunidad, fue visitar la misma planta de producción de antiveneno. Desde que reciben el plasma hasta que se genere el vial que ellos envían a los hospitales. O sea, eso fue un proceso, una experiencia que viví única prácticamente. Todo lo había visto teórico, pero allá lo pude ver muy dinámico, todas las explicaciones que me lo dieron con todo al detalle, cómo se hacía. Le digo, o sea, fue una experiencia única con ellos. En cuanto a la otra invitada, Kathleen Quesada. Ajá. Maestría en toxicología con énfasis en toxicología ambiental. Ajá. A ver, ¿qué nos puedes decir? Tu visita fue a España y Argentina. Sí, en el marco de mi investigación, que era sobre evaluación de contaminantes, en este caso arsénico, plomo y cadmio, en arroz, que es de bastante consumo en Panamá, hice una estancia académica por un mes en Madrid, España, en el Centro de Salud Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, bajo la supervisión del profesor José Vicente Tarazona. El objetivo ahí era realizar diferentes herramientas de análisis de riesgo para poder determinar cuáles son los alimentos y los contaminantes que son de riesgo a la salud, tanto humana como ambiental. Entonces lo que hicimos fue hacer diferentes herramientas, tanto manuales, cálculos manuales, como herramientas digitales, como para programas, y comparar y tener una experiencia de todo lo que era una evaluación de riesgo de contaminantes químicos en alimentos. ¿Ya tenías la experiencia aquí en Panamá sobre ese tipo de había tomado pequeños cursos, pero no como eso. O sea, que la experiencia fue bien diferente. Sí, y el profesor pues es un renombrado en la Comunidad Europea
sobre la evaluación de análisis de riesgo. O sea, fue bien importante. Al inicio ni siquiera sabía la magnitud de la persona con la que estaba bajo la tutela, pero luego de toda la experiencia fue maravilloso. ¿Y el recibimiento, como a la compañera, cómo le fue? Muy bien. El profesor, como su equipo, pues me acogieron muy bien. Ya en ese instituto había habido panameños, pero no en la unidad de análisis de riesgo, sino porque ellos también hacen virología, otros temas de salud. Y habían tenido panameños, pero no en la unidad de análisis de riesgo. Me trataron en el otro muy país, me estás hablando de España. ¿Y Ajá. Argentina cómo fue la experiencia? En Argentina la experiencia fue más en la parte analítica, de ver ya los ensayos, las concentraciones de esas sustancias. Y fue en la ciudad de Córdoba. Estuve en el CEPROCOR, que es el Centro de Excelencia de Productos y Procesos, y ahí lo que pude ver fueron los análisis más analíticos con los equipos analíticos. Algunos los tenemos en Panamá, y pude entonces comparar, ahí sí pude comparar los resultados que tenía en Panamá con los que pude obtener allá, y también fue por un mes. Y el recibimiento también. Eso fue lo que les iba a preguntar a ambas. ¿Qué tan importante fue para ustedes la visita a estos lugares para sus investigaciones que ya estaban realizadas? ¿Qué avances tuvieron ustedes en sus estudios? En mi caso, pues fue muy importante porque yo pude llevar y comparar. Y ver que de verdad estaba haciendo las cosas bien, porque a veces uno dice, bueno, es que lo estoy haciendo, claro, de verdad lo estoy haciendo bien, y fue muy importante para mí porque al comparar y tener los resultados allá, bueno, entonces validaba mis resultados acá. Entonces para mí fue bastante importante. Y del marco de mi visita, pude entonces también hacer una colaboración ya, entonces con mi investigación, siguiéndola en el trabajo, por lo menos con el Instituto de Argentina. ¿Y el tuyo, Marcos? Bueno, el mío estuvo relacionado con mi trabajo de investigación, estuvo más ligado a la pasantía de México, porque como le comenté al inicio, hice algunos ensayos con el veneno y con los ratones, que esos fueron parte de los resultados que pude presentar en el trabajo final. ¿Sí lo habías hecho acá en Panamá? Esa parte no la había hecho acá, o sea, porque acá solamente estaba trabajando con el veneno puro, por decirlo así. Entonces esta parte de fraccionamiento y esto lo hice allá, pero formaron parte del trabajo final de la investigación. ¿Les sirvió esta experiencia para de repente hacer otro tipo de investigación en sus carreras? Bueno, como le comentaba, en España, pues con el profesor todavía mantengo comunicación, y de hecho como él es un profesor académico, pues estábamos como interactuando a ver qué más podemos hacer. Y en el caso de Argentina, nosotros sí logramos una colaboración del instituto donde yo trabajo, que es en Sanidad Vegetal, con el CEPROCOR de Argentina. Entonces sí hemos mantenido colaboración. Sí, y van a hacer otras investigaciones, por lo menos que aporten a la Universidad de Panamá. Sí, bueno, en el caso de CEPROCOR, pues es con los datos que tenemos de mi trabajo, porque es de salud ambiental y de alimentos. Y en España, pues la idea sí sería más la parte académica. ¿Han pensado en hacer algún tipo de artículo científico para publicar? En mi caso sí. En mi caso sí generé un artículo científico del trabajo final en colaboración con el doctor Corso de México. Ese sí está listo. Y estamos trabajando en un segundo artículo que bueno, esperemos que salga pronto, respecto a la otra parte del trabajo. Es que el trabajo era muy complejo para llevarlo todo a una sola publicación. Entonces ya generamos uno que era solamente el estudio de parámetros bioquímicos, y estamos en la confección de otro que tratará sobre las afecciones hematológicas y todo el comportamiento de intoxicación de los animales. Por lo menos para aquellos estudiantes que les interesa este tipo de temas, ¿qué les recomiendan ustedes hacer para poder participar en este tipo de proyectos aquí en la Universidad de Panamá? Bueno, como usted lo mencionó al inicio, como nosotros somos estudiantes de la maestría en toxicología, así que el primer paso para poder hacerlo es ser estudiante de la maestría en toxicología, que pues está en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y lo coordina el Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos, o sea, el CIMET. Luego de allí, bueno, escoger un tema de su interés, ya sea del lugar donde esté trabajando, porque obviamente esto toxicología, y como vio son 3 áreas importantes
que es de amplio uso en el país, o sea, toxicología analítica y forense, toxicología ambiental, como mencionó la compañera, y toxicología ocupacional. Entonces, dentro de eso uno busca su tema. Luego, bueno, ya que uno esté en la maestría, aplicar a fondos que permitan hacer este tipo de interacciones académicas con países vecinos internacionales. O sea, si vieron, cruzamos fronteras, cruzamos mares, como la compañera que cruzó hasta España. Claro. Hubieron compañeros que fueron a Italia. Entonces, si bien nosotros cruzamos esas fronteras más allá del continente americano. Ustedes serían prácticamente el primer grupo de profesionales formados en Panamá, siendo esta la oportunidad de marcar un hito en la historia de la toxicología en Panamá. ¿Qué se siente ser los primeros en este tipo de proyectos? Bueno, se siente un orgullo, porque como usted lo dice, somos los primeros y no fue fácil. Toda la parte de la pandemia, las materias, era muy integral, había materias que nosotros todavía no dominábamos. Y bueno, luego viene lo de la pasantía y es un orgullo. Sí, porque con el tema de la pandemia me imagino que se retrasaron un poquito por el tema de que ya eso es prácticamente usar laboratorio. Esto no puede ser virtual. Exacto. Así mismo. Esto tiene que ser presencial sí o sí. Exacto. Nosotros iniciamos con un curso propedéutico en el 2019. Debíamos terminar eso en el 2020, o sea, y casi la penúltima materia, estábamos dando clases y salimos de que se reporta el primer caso de COVID en Panamá y todos a la casa, todos a la casa, así que todo el resto de ese curso, porque era un curso que necesitábamos, era obligatorio para poder cursar la maestría, así que maestría toda virtual 2020, 2021, ya después de poquito a poco vinimos nuevamente a hacer las cosas presenciales y como usted lo dice, los laboratorios son muy importantes de forma presencial, o sea, virtual nos ayuda sí, pero hay muchas cosas que virtual no funciona y este era nuestro caso, así que por eso nos retrasamos un poco, ha sido una maestría bastante larga, pero a pesar de todo eso lo hemos logrado. Pues para mí igual sigue siendo un orgullo prácticamente ser la primera egresada de esta corte de la maestría en toxicología y en mi área analítica y forense. Y bueno, ¿qué más le puedo decir yo que no sea una emoción tan grande ser el primero? Y yo espero que este episodio sea de motivación para los estudiantes que están estudiando y aquellos que están en las maestrías, que vean que no solamente es cuestión de tomar el título y ya me gradué, ya no hago más nada, sino seguir experimentando más en lo que es la carrera y más en lo que es la investigación. Porque exacto, ahorita en la Universidad de Panamá tiene una buena posición en este campo de la investigación. Así que no sé si ustedes quieren darle algún tipo de consejos a sus compañeros o a los estudiantes que vienen creciendo en las diferentes carreras de la universidad. Bueno, como consejo a mis compañeros, como ella decía, ella es la primera egresada de todo el grupo y también de la parte de analítica y forense, yo la primera egresada de la parte ambiental. A mis compañeros que no desistan, terminen, no es fácil, pero bueno, ya falta poco. Y a los que vengan, pues que esto es interesante, es muy bonito, la parte de toxicología es nueva en Panamá y de verdad que vale la pena. Exacto, como dice la compañera, la toxicología en Panamá es nueva, pero en Panamá, porque a nivel internacional las carreras tienen más de 25, más de 30, más de 50 años de impartir cursos de toxicología que nosotros no tenemos acá. Así que igual yo incito a los compañeros de nuestro grupo que sigan avanzando, que terminen para poder tener nuevos interesados, porque si nosotros no terminamos no pueden venir el resto, así que porque el resto, hay muchas personas interesadas, eso sí, hay muchas personas interesadas y entonces igual nosotros les invitamos a que se acerquen. La toxicología es muy bonita desde un punto de vista, es muy bonita, prácticamente nosotros vivimos con ella todos los días. Bueno, y con este mensaje llegamos al final de este episodio de hoy de Conexiones UP. Estuvieron con nosotros Maricruz Morán y Katin Quesada, académicas de estudiantes de la primera corte de la maestría en toxicología de la Universidad de Panamá.
Y me despido de ustedes. Soy Rocío Rivera. No sin antes invitarlos el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en Conexiones UP desde Nexo Digital, la radio online de la Facultad de Comunicación Social.